Si estás padeciendo de síntomas crónicos médicamente inexplicables, tal vez hasta ya te dieron un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, sensibilidades químicas múltiples, POTS, o simplemente estás padeciendo de una lista larga de síntomas crónicos como fatiga, dolores, niebla mental, sensibilidades, y siempre cuando te vas haciendo exámenes, todo sale bien. Entonces, si este es el caso, este video es para ti. El video es un poco más largo, dura casi 2 horas, pero te recomiendo realmente verlo por completo. No tienes que verlo en una sola. Pero yo sí considero, yo mismo haber padecido del síndrome de fatiga crónica, que es uno de los videos más importantes que podrías ver. Porque después de ver este video vas a entender la causa real detrás de tus síntomas y puedes ahorrarte mucho tiempo y frustración tratando de hacer 1.000.000 de cosas sin nunca realmente tratar esta causa. De hecho, es uno de los videos que muestro a todas las personas cuando empiezan a trabajar conmigo a revertir sus síntomas crónicos. Ahora lo subo aquí a mi canal de YouTube de forma gratuita, entonces solo porque está aquí no significa que no tiene valor. Tómate el tiempo, revísalo por completo, te garantizo que no lo vas a arrepentir. Ahora, al inicio del programa, es importante que entendamos la causa de tus síntomas crónicos. Esto aplica tanto si tienes síntomas físicos persistentes, tal vez tienes un diagnóstico de fatiga crónica, encefalomielitis miálgica, COVID persistente, agotamiento, dolor crónico tipo fibromialgia, migrañas, cistitis intersticial, síndrome de taquicardia postural ortostática, también llamado POTS, problemas digestivos y desequilibrios hormonales. También puede ser que te dieron algún diagnóstico más relacionado a una desregulación del sistema inmune, como una enfermedad crónica de Lyme, infecciones virales crónicas o bacterianas, hipersensibilidad a nivel ambiental, incluyendo sensibilidad química múltiple, enfermedades relacionadas con el moho o mastocitos, como el SIRS, el MCAS, intolerancias alimentarias, alergias y sensibilidad a campos electromagnéticos. O tal vez tienes ninguno de esos diagnósticos, pero tienes síntomas misteriosos. Niebla mental, insomnio, disfonía, inflamación sistémica, ganglios linfáticos inflamados, palpitaciones, ritmo cardíaco acelerado, mala regulación de temperatura, caída de pelo, mareos, migrañas o sensibilidades. Puede ser que también tienes acompañado esto o principalmente síntomas mentales y emocionales, un miedo intenso y constante, ansiedad, depresión, pensamientos intrusivos, preocupación constante, rumiación excesiva y tal vez dificultad de memorizar. Antes de cualquier cosa, y espero que si estás ya viendo este programa, estás dentro del programa, has descartado otras posibles causas. Siempre es importante primero chequear con tu médico, hacerte exámenes de sangre, descartar cualquier enfermedad degenerativa. O sea, primero queremos chequear si no tenemos un tumor, una infección aguda, algo que realmente en este momento necesita tratamiento. Si has descartado esto, te voy a explicar realmente el origen de estos síntomas y también cómo empezar a tratarlos. Ahora, y no te voy a decir que tus síntomas originan en infecciones crónicas, metales pesados, una disbiosis o intestino permeable, una disfunción mitocondrial o metales pesados, fatiga suprarrenal, bueno, aquí está 2 veces metales pesados, no sé por qué, fatiga suprarrenal, estrés oxidativo o una disfunción del hígado. Si llegaste aquí a este programa, es probable que has oído de esto más que una sola vez, tal vez un montón de veces. Tus síntomas tienen que ver con una infección crónica del virus Epstein-Barr. No, son metales pesados, el mercurio. Tienes que hacerte pruebas de pelo y tenemos que hacer quelaciones. No, es una disbiosis, es tu intestino, tenemos que reparar esto. No, es una disfunción mitocondrial, tenemos que tomar estos suplementos para nuevamente activar el funcionamiento de los mitocondrias. No, es fatiga suprarrenal. Hiciste unas pruebas del cortisol a través de la saliva y está bajo tu cortisol, no, eso es tu problema. Y yo te digo, todos estos son simplemente condiciones secundarias. Entonces, tal vez has tenido la suerte que no has perdido tal vez tiempo en tratar todas esas condiciones o tal vez ya has pasado por todas esas condiciones y tratamientos alternativos sin ver los resultados que has esperado. Y eso es justamente por esto, porque son condiciones secundarias. La causa primaria está en tu sistema nervioso. Ahora, muy importante,
La idea de que los síntomas están solo en la mente o que simplemente debes bajar el estrés es un gran ejemplo de ignorancia, porque no es tan fácil. Y no es esto, de eso no se trata. O sea, cuando yo digo que deberíamos o que la causa primaria está en tu sistema nervioso, no digo que están solo en tu mente. No digo que, ya baja un poco el estrés. Es súper importante. Igual lo mismo pasa cuando escuchamos la palabra psicosomático. Es psicosomático. Básicamente lo que quiere decirle que la gente con esto muchas veces eres un hipocondriaco y eso es todo la raíz de tus problemas. No hay nada más. Y eso no es cierto. Y tal vez si has tenido estos síntomas o esos diagnósticos, has ido a médicos, a terapeutas, tal vez a veces te has sentido así, que las personas no te toman en serio, tal vez, ¿no? Te dicen, ya, eso es psicosomático y como que todo fue en tu mente. Y te quiero decir, no es así. Ahora, los síntomas son creados por cambios neurológicos y glandulares en el cuerpo, es decir, que son reales. Lo que tenemos que entender es que no hay una separación entre la mente y el cuerpo. Esto ya decía el doctor John Sano en 1980, es un pionero también en esas condiciones. Pero ¿por qué tenemos que entender esto? Yo creo que un gran problema porque tenemos tantas personas con tantos síntomas crónicos, con tantas condiciones que se llaman incurables porque no están comprendidos. Muchas veces son síndromes, una agrupación de síntomas donde no se entiende la causa y por ende se etiqueta adicionalmente la palabra incurable, que es una tontería total. Pero bueno, eso es otro tema. Pero yo creo que la razón por qué eso está tan mal entendido porque nosotros en la medicina separamos por completo lo mental, la salud mental y la salud corporal. Entonces los unos no entienden de los otros no entienden de ellos. Entonces hay como que un hueco muy grande entre estas dos disciplinas donde caen un montón de condiciones que tienen que ver con justamente estos, con cambios neurológicos y glandulares en el cuerpo y que no están tratados apropiadamente. ¿Okay? Yo, por facilitarlo y no decir cada vez, son síntomas que tienen o originan en tu sistema nervioso, es un poco largo, voy a decir que son síntomas mente-cuerpo. Con eso no digo psicosomático porque psicosomático tiene una connotación muy negativa de, es solo hipocondríaco, es solo es tu mente y más bien ahora te voy a explicar realmente lo que sucede fisiológicamente en tu cuerpo que está causando esos síntomas. Y tiene que ver con tu mente y tiene que ver con tu cuerpo. ¿Ok? Todos experimentamos síntomas mente-cuerpo a lo largo de nuestras vidas. Todos. Una experiencia causa una emoción que lleva a una respuesta física. Si estamos preparando, por ejemplo, un discurso para el trabajo, es posible que tengamos las palmas sudorosas o mariposas en el estómago. ¿Qué sucede ahí? El sistema nervioso autónomo causa síntomas basados en nuestro estado emocional. Esos síntomas son involuntarios, afortunadamente son temporales y reversibles. Ahora, entonces ya podemos ver que emociones causan respuestas fisiológicas o físicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, tal vez has tenido como un deadline o muchos proyectos en el trabajo que tenías que entregar a una cierta fecha y de repente te da dolor de cabeza. O has tenido una discusión muy fuerte, tal vez con tu pareja o con un familiar o un amigo y ahora tienes como un revolcón en el estómago o dolor en el estómago. O tienes estrés financiero por las deudas o ¿sí? Problemas económicos y de repente te da insomnio y tal vez también dificultad de respirar o dolor en el pecho. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que entender y lo que te voy a explicar en muchísimo más detalle de aquí en adelante es que los síntomas son señales de peligro que intentan protegernos. Cuando estamos en estado de estrés o miedo, el mecanismo de alarma de peligro del cerebro puede activarse incluso cuando no hay amenaza y causar síntomas. Pero principalmente, antes de explicarte cómo esto funciona, quiero que entiendas que los síntomas son señales de peligro. Cogemos este ejemplo aquí del dolor. ¿Okay? Digamos, tú tienes un esguince, ¿okay? En el tobillo. Hay un daño de un ligamento ahí. Esta información sensorial está enviada a tu cerebro. Tu cerebro evalúa la situación y dice, aquí hay un daño de tejido. Ok, vamos a crear dolor porque estamos percibiendo un peligro, una amenaza ahí,
para que tú inmovilizas y dejas de mover tu tobillo para que tu cuerpo pueda sanar esta lesión. ¿Ok? Entonces está una percepción. El dolor no origina en el tobillo, sino solo esta información sensorial está evaluado por el cerebro decide, eso no está bueno, eso es peligro, vamos a crear dolor. Lo mismo con la fatiga. Cuando tú tienes fatiga, digamos, tú tienes una gripe, una infección viral y de repente sientes muchísima fatiga. No es que el virus, el patógeno o la bacteria incluso, no es que directamente causan fatiga, sino es tu propio cuerpo, tu sistema nervioso y tu sistema inmune percibiendo, oh, aquí tenemos un patógeno, algo, ¿no? Una amenaza biológica. Vamos a crear fatiga para que tú descanses y tu cuerpo tenga o ahora toda su energía para poder combatir esta infección viral. Igual es tu cuerpo percibiendo la amenaza, en este caso una amenaza biológica, y responde con la fatiga para intentar protegerte. La ansiedad igual. Imagínate en la naturaleza, si ves un animal silvestre, de repente te da ansiedad, hormonas de estrés corren por tu cuerpo, obtienes muchísima energía, la sangre va a los músculos grandes, te vuelves muy pendiente a cualquier sonido o cualquier cosa que pasa y tienes muchísimo más energía que antes para huir o en el peor de los casos tener que pelear esta amenaza. ¿Ok? Y para esto tenemos que entender que nuestro cuerpo tiene una sola prioridad, la supervivencia. La prioridad no es que estés necesariamente feliz, la prioridad primero no es que cumples tus sueños, no estás completamente sano, sino que sobrevives. Esto es la prioridad número uno. Eso también puedes revisar o ver reflejado en la pirámide de Maslow, ¿no? De las necesidades humanas, ¿no? Primero, antes de cualquier autorrealización, reconocimiento, son las necesidades básicas, la seguridad y la protección y también las relaciones, porque nosotros somos al final del día mamíferos, o sea, somos animales en la categoría de los mamíferos y necesitamos nuestro tribu, nuestras conexiones para realmente prosperar y sobrevivir. Entonces, ¿cuáles son las posibles amenazas que podemos experimentar en esta vida? Por una parte, tenemos amenazas biológicas. ¿Qué son amenazas biológicas? Por ejemplo, un virus, una bacteria, un parásito. Tenemos amenazas de toxinas, ¿no es cierto? Creo que se explica por sí solo. Cualquier toxina, tal vez ambiental, que nos pueda hacer daño. Daño físico, tal vez causado por un accidente o por otro ser humano, pero al final algún daño físico en nuestro cuerpo. Y la otra amenaza son amenazas emocionales. Como ya dije, nosotros somos mamíferos, hemos siempre prosperado y sobrevivido en tribu y lo necesitamos. No somos reptiles, reptiles no tienen este sistema nervioso diseñado para la comunidad y prosperar en tribu, nosotros sí. De hecho, en el reino de los mamíferos somos los animales, si queremos decirlo así, los que más tiempo necesitan o dependen de sus cuidadores primarios para sobrevivir. Piénsalo así, un bebé de 1 año, ¿puede sobrevivir por sí solo? No. Un bebé de 2 años, ¿puede sobrevivir por sí solo? No. Un bebé de 5 años, ¿puede sobrevivir por sí solo? No. Entonces, durante la primera fase de nuestra vida, nuestra supervivencia es completamente dependiente de tener relaciones seguras en nuestra vida. Y por ende, esto está guardado dentro de nuestra biología. Dentro de nuestro sistema nervioso, dentro de nuestra biología está guardado de que el ser expulsado de nuestro tribu, de nuestro círculo familiar o de amigos o ser ridiculizado, mi español, ser avergonzado o ser expulsado, ¿no? Representa una amenaza para nuestra supervivencia. Lo podemos ver, por ejemplo, con la ansiedad. Muchas personas tenemos ansiedad a nivel social. Cuando es muy intenso, lo llamamos hasta agorafobia. ¿Okay? Es decir, que al final es el miedo de avergonzarnos, ¿okay? O de ser expulsado o ser no criticado. Y esto crea en nosotros fuerte ansiedad, que es una respuesta de supervivencia de nuestro cuerpo. O sea, básicamente nuestro cuerpo interpreta esta posibilidad, este peligro a nivel emocional,
muchas veces tan fuerte como un animal silvestre que nos quiere comer ahí. Todas estas posibles amenazas resultan en una activación del sistema nervioso y del sistema inmune. Estos son los sistemas principales de nuestro cuerpo encargados en garantizar nuestra supervivencia. Te doy ejemplo. Si tienes una amenaza biológica, algún virus, se activa tu sistema nervioso, sistema inmune. El sistema inmune tal vez crea inflamación, crea fiebre, crea todas estas respuestas, ¿ok? Para mantenerte a salvo, para combatir esta infección viral. O también cansancio, como ya hemos aprendido. Cuando tenemos toxinas, cuando tú ingieres una toxina, vas a experimentar una reacción alérgica muchas veces. ¿Qué es esta respuesta alérgica? Es tu propio sistema nervioso y sistema inmune que perciben, aquí hay una toxina. El sistema inmune crea esta reacción alérgica a través de histaminas, o sea, a través de los mastocitos y otras células dentro del sistema inmune para combatir estas toxinas, para poder básicamente sacarles del cuerpo. El daño físico, en el caso de una, por ejemplo, si te rompes un hueso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Primero se activa el sistema nervioso, muchísimas hormonas estrés. Primero no vas a sentir dolor. ¿Por qué? Porque tal vez todavía tenemos que luchar o huir o necesitamos la capacidad para llegar a la seguridad. Al inicio no vas a sentir dolor. Entre más tu cuerpo nota, ya no estoy en peligro de vida, bajan las hormonas de estrés y de repente aparece el dolor. El sistema nervioso percibe, ahora tenemos un hueso roto, vamos a crear dolor para que Tom no moviliza este hueso. Y el sistema inmune va a crear inflamación, se vuelve rojo, se empieza a hinchar. Eso es una respuesta también del sistema inmune que ya va a empezar este proceso de, básicamente, de reparar estos tejidos con la inflamación, ¿ok? Y a nivel emocional ya hemos hablado también cómo se activa el sistema nervioso autónomo. Ahora, vamos más en detalle. ¿Cómo crea nuestro sistema nervioso estos síntomas? ¿Ok? Lo que tenemos que entender es que la clave está en nuestro cerebro emocional y en nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Ahora, no tienes que acordarte de todo esto en detalle. ¿Ok? No tienes que acordarte de los nombres científicos, nada de esto, pero yo quiero que tú comprendes y realmente puedes construir esta convicción de qué es lo que te está sucediendo, y creo que para esto la comprensión sí es muy importante. Entonces, tú tienes un cerebro emocional que también se llama el sistema límbico. Tiene varias partes, varias áreas en este cerebro, pero los tres principales de cuales vamos a hablar ahora es el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. ¿Ok? Y el sistema límbico en sí tiene una tarea principal. Constantemente monitorea tanto el entorno externo como el entorno, entorno interno para adaptar nuestra fisiología y así promover nuestra supervivencia. Como lo hemos visto hace un rato, puede haber amenazas biológicas desde adentro y también desde afuera. Y el sistema límbico, ese cerebro emocional, constantemente está enfocado en analizar, monitorear y adaptar tus respuestas fisiológicas. ¿Ok? Vamos rápidamente a revisar estas partes. El hipocampo es esta área por aquí abajo. Lo que hace es comparar la información recibida, o sea, la información sensorial desde adentro y desde afuera, con recuerdos celulares para encontrar coincidencias con otras experiencias significativas y envía sus conclusiones al hipotálamo y amígdala. Es decir, todo dependiendo de lo que has vivido en tu vida, las experiencias que has tenido, el hipocampo toma esta información de los estímulos, ve si hay algo ahí que coincide y envía esta información a la amígdala. ¿Ok? La amígdala ahora con esta información dice, evalúa, con lo que yo he vivido en mi vida hasta ahora, esto es lo que me pasa ahora aquí, eso es una amenaza a nivel físico o emocional, y si es así, envía esas señales al hipotálamo. ¿Ok? La palabra de amenaza emocional, esto va a ser muy importante más en adelante. ¿Ok? Ahora el hipotálamo orquesta la acción de todas las glándulas del cuerpo. ¿Ok? Y por lo tanto puede influir en cada órgano del cuerpo.
A veces se le llama el controlador maestro. Controla el sistema nervioso autónomo y también el eje HPA, básicamente solo el eje del hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales. ¿Okay? Es este eje de básicamente cómo se liberan las hormonas de estrés en el cuerpo. Entonces, de forma resumida, cómo crea tu cuerpo los síntomas es lo siguiente. Tu sistema límbico es este cerebro emocional conformado por hipocampo, hipotálamo y también amígdala. Analiza tu entorno, interno y externo, percibe peligro, una amenaza, activa tu sistema nervioso autónomo. Cuando decimos sistema nervioso autónomo, puedes pensar autónomo automático. Todo lo que tú no haces de forma consciente controla y regula tu sistema nervioso autónomo. Entonces, si yo te pregunto, ¿tú digieres de forma consciente? Tú de forma consciente dices, ahora vamos a liberar un poco más ácido gástrico, ahora vamos a liberar un poco enzimas digestivas a través de la bilis, ahora vamos a mover un poco el tracto gastrointestinal. No, tú no haces nada de eso de forma consciente. De igual forma, tú no le dices al cuerpo, vamos ahora a desintoxicar unas toxinas. Tampoco no dices, sistema inmune, préndete, combate estas amenazas biológicas. Todo esto, todo lo que no haces de forma consciente, hace el sistema nervioso autónomo. Está el encargado que todos los otros sistemas de tu cuerpo se están adaptando de forma adecuada, de acuerdo a lo que sucede afuera y adentro, y de esta manera manteniendo la homeostasis. Entonces, el sistema nervioso autónomo, a través del nervio vago, que es el nervio más largo en el cuerpo, que conecta con todos los órganos de tu cuerpo, y el eje HPA, o sea, el eje de liberación de las hormonas de estrés, controla todos los sistemas de tu cuerpo. El sistema, por ejemplo, de los músculos, cardiovascular, de la circulación, gastrointestinal, de la digestión, el sistema inmunológico, genitourinario, el sistema endocrino, de las hormonas. Todo esto está controlado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, obviamente, si tenemos aquí una cierta desregulación en el sistema límbico, que constantemente percibe amenazas de forma excesiva, por esto sobreestimula el sistema nervioso autónomo y este crea una desregulación en todos los otros sistemas del cuerpo, podemos experimentar un sinfín de síntomas y eso es lo que te está pasando y eso te voy a explicar ahora en más detalle. Me gusta este gráfico porque te muestra un poco cómo el sistema nervioso periférico y también a través del nervio vago se extiende por todo tu cuerpo. Por ende, puedes tener síntomas en cualquier área también de tu cuerpo. Un poco cómo influye en el cuerpo, puedes ver aquí. El sistema nervioso autónomo controla la dilatación de las pupilas, la liberación de salivación, todo el sistema respiratorio, el cardiovascular, el corazón, el ritmo cardíaco, el estómago, la liberación del ácido gástrico y también que la comida pase al intestino delgado. Tenemos el hígado, controla la liberación de la glucosa que está almacenada en el hígado, que es el azúcar, pero también la liberación de la bilis para la digestión y también los procesos de desintoxicación del hígado. Todo eso está controlado por el sistema nervioso autónomo. Los movimientos intestinales, o sea, la peristalsis para que la comida mueve de forma adecuada a través del tracto gastrointestinal, las glándulas suprarrenales, la vejiga y también el sistema genitourinario. ¿Ok? Entonces, los síntomas crónicos, ¿cómo suceden? Están causados por una sobreestimulación crónica. Y aquí la palabra es crónica. Una sobreestimulación del sistema límbico, sistema nervioso autónomo y los sistemas es completamente normal. Todos lo tenemos. Pero en estas condiciones lo que tenemos es una sobreestimulación crónica de las respuestas de supervivencia que desregulan todos los demás sistemas del cuerpo, incluido el sistema inmune, porque es uno de los principales sistemas que al final nos están causando también los síntomas. Ahora déjame, para que lo puedas entender un poco mejor aún, date explicaciones de todos los síntomas más comunes que más que seguro estás experimentando. Fatiga, uno de los síntomas más comunes. Ya hablé, cuando tenemos fatiga, las dos cosas más comunes que escuchamos, disfunción mitocondrial, fatiga suprarrenal.
Y lo que realmente está pasando, y esto es un gran pionero en esta área, Robert Naviaux de la Universidad de California, encontró algo que se llama la respuesta celular al peligro. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando nuestras células, explica cómo nuestras células responden a amenazas, ya sean químicas, físicas, microbianas como virus o bacterias o incluso trauma psicológicos, especialmente en la infancia. Recuerda, esos son las posibles amenazas que ya dejé nombrado hace un momento, ¿no es cierto? Químicas, toxinas, físicas, lesiones, microbianas, biológicas o emocionales, traumas psicológicas, especialmente en la infancia porque influyen más nuestros cambios neurológicos. Nos llevan a nuestras mitocondrias a un estado de protección, ¿ok? Y esto es lo que él llama la respuesta celular al peligro. En lugar de producir energía, porque al final eso es el trabajo de los mitocondrias, en cada célula de tu cuerpo, no importa si es una célula de tu cerebro, de tu hígado, de un músculo, todas las células por dentro tienen mitocondrias. Las mitocondrias son las partes de las células encargadas en producir energía. La energía está llamada ATP. Esa energía necesitas para que vivas plenamente, digieras bien, te desintoxicas y absorbas nutrientes. Las mitocondrias, en vez de hacer todo esto, entran en un modo de protección. Consumen menos oxígeno, endurecen sus membranas para bloquear patógenos y liberan señales de alerta en forma de un ATP extracelular, que actúan como mensajeros de peligro para otras células. Esto desata una cascada de defensas en el cuerpo. Causa inflamación, cambios en la microbiota, alteraciones en el sueño, el comportamiento, el metabolismo y la función cerebral. Y al final del día, el principal síntoma de que experimentamos ahí es la fatiga. Es decir, el sistema límbico constantemente percibiendo amenazas, activa el sistema nervioso autónomo y esto influye a todas las células de nuestro cuerpo a través de esta respuesta celular al peligro que descubrió Robert Naviaux. Eso es una parte. Otras personas tal vez dicen, pero Tom, ¿sabes qué? Yo sí me hice un examen de la saliva y sí salió que tengo bajos niveles de cortisol. Y por ende, mi médico funcional me dijo, no, yo tengo fatiga suprarrenal. Lo que suele pasar ahí es como el cerebro, el sistema límbico, a través del eje de hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales, el eje HPA que ya les expliqué, envía constantemente señales de peligro, peligro, peligro. Al final, las glándulas suprarrenales dejan de responder a estos neurotransmisores y ya no liberan suficiente cortisol. No es que las glándulas suprarrenales están rotos, no que están fatigados, o sea, no es que no funcionan bien, no responden bien ya a la información, a las señales del cerebro. ¿Y por qué es esto? Porque el cerebro y el sistema nervioso autónomo ha estado atrapado constantemente en esos estados de peligro. Pasamos al otro síntoma que es el dolor. Primero lo que tenemos que entender, el cerebro crea todo el dolor. No importa, hay dolor neuroplástico, de lo que vas a aprender en este programa, y el dolor con un origen fisiológico. Yo me caigo de la bicicleta, hay una lesión, hay un esguince tal vez, y voy a tener dolor. Hay una justificación fisiológica, pero igual, todo el dolor está creado en el cerebro. Como ya te expliqué al inicio del esguince, la información sensorial llega al cerebro. Entonces, eso pasa también en este ejemplo. Mira, cuando tocamos una estufa caliente, nuestra mano no genera la sensación de quemadura. La mano envía solo señales al cerebro. El cerebro evalúa esa información, dice, oh, eso sí es peligroso, muchísimo calor, muy peligroso. El cerebro envía señales de vuelta a la mano. El cerebro decide que es dañino y crea síntomas como una señal de advertencia. Un buen ejemplo de esto es el estudio de trabajadores de la construcción en británicos. Construcción británicos. Puedes ver aquí esta bota. Puedes ver que un clavo completamente atravesó esta bota. Se penetró completamente esta bota. Esto le pasó a un trabajador de la construcción, ¿no? Entonces pisó el suelo y este clavo penetró completamente todo su pie y obviamente es normal. Empieza a gritar, está en un dolor insoportable. Entonces, muy rápidamente la ambulancia le lleva al hospital. En el hospital le sacan el zapato con mucho cuidado y pues la
gran sorpresa, el clavo no penetró el pie, sino pasó por los dedos de piel sin dejarle ni ningún rascón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El cerebro del trabajador de la construcción creó todo dolor porque lo predijo. Lo interpretó erróneamente como una amenaza. Nuestro cerebro perpetúa los síntomas con una amenaza real o percibida. Aquí es una amenaza percibida. Igual, recordémonos, todo dolor está creado en el cerebro. Eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, con miembros fantasmas, cuando las personas han perdido todo un miembro, pero igual todavía tienen dolor en esta área, aunque ya no existe. ¿Okay? Otro síntoma muy común, niebla mental o pérdida de memoria. Hay dos principales razones allí. Un mal funcionamiento del hipocampo. Acuérdate, sistema límbico era la área del cerebro que no está enfocado en la memoria. Eso es debido a los niveles de cortisol elevados. Por estar constantemente percibiendo peligro, se sobreactiva las glándulas suprarrenales, mucho cortisol durante mucho tiempo. Después podemos tener bajos niveles de cortisol, pero esos episodios de bajos niveles de cortisol siempre preceden episodios muy largos de niveles de cortisol muy elevados. Y esto es un poco, casi el cortisol se puede decir como tóxico para ciertas áreas en el cerebro, como el hipocampo. Entonces podemos ver literalmente que el hipocampo se reduce en tamaño, pero eso también es reversible. O sea, el cerebro es neuroplástico y constantemente se adapta. La segunda razón es mucho más común por más que todo. Cuando tienes niebla mental, no es que necesariamente niebla mental en sí no significa que tu hipocampo disminuyó de tamaño. Más que todo, es una reducción de flujo sanguíneo al cerebro debido a los cambios en la circulación sanguínea hacia los músculos, y eso interfiere con la actividad en los lóbulos frontales, o sea, en las partes frontales del cerebro que necesitamos para pensar, para analizar las cosas, ¿ok? Para comprender. Y como ya sabes, sistema nervioso autónomo controla el sistema cardiovascular y la circulación de la sangre. Baja la circulación, menos circulación de sangre al cerebro, desarrollamos niebla mental. Visión borrosa. En el estado general de alarma, el hipotálamo no puede leer correctamente las señales de la luz del nervio óptico. Insomnio. Debido a problemas para leer las señales del nervio óptico, el hipotálamo puede procesar o no puede procesar correctamente la información sobre los cambios de luz a obscuridad y de la mañana a la noche. Esto interrumpe el reloj corporal interno, también lo conocemos como ritmo circadiano, y afecta el sueño. Ahora, si adicionalmente a esto tenemos altos niveles de ansiedad, o sea, muchas hormonas de estrés recorriendo nuestro cuerpo, eso también interrumpe el sueño. Por lo general, lo ideal es cuando sale el sol en la mañana, se activa el sistema nervioso simpático, tenemos una liberación de hormonas de estrés, adrenalina, cortisol. Esta liberación de adrenalina y cortisol automáticamente baja los niveles de melatonina, tenemos energía, nos despertamos, y después de la tarde, cuando llegamos a la noche, se activa más el sistema nervioso parasimpático, bajan los niveles de cortisol, de adrenalina, y por ende aumentan los niveles de melatonina y podemos dormir. Muchas veces cuando tenemos una desregulación del sistema nervioso autónomo y de una hipersensibilización de las áreas de nuestro cerebro emocional, o sea, del sistema límbico, tenemos esto invertido. En la mañana tenemos muy pocos niveles de energía, mucha dificultad de despertarnos, y en la noche muchas veces se prende nuestro sistema por un exceso de liberación o activación del sistema nervioso simpático. Sensibilidad al ruido o la luz. Cuando estamos en modo de alarma, la información de los sentidos es amplificada por el sistema reticular activador en el cerebro. Tenemos cambios de temperatura, eso también veo a muchas personas. Algunos pacientes se quejan de sentir mucho calor y un número menor de sentirse también fríos, cuando en realidad su temperatura corporal es normal. La razón del problema radica en que a medida que el hipotálamo se sobrecarga, deja de mantener su termostato interno. Entonces la percepción cambia. Muchas personas también experimentan esto, una constante sensación como que si le va a dar gripe, una febrícula muy baja, constantemente como que si me voy a enfermar, ¿no? Y eso también está relacionado con la sobreactivación del sistema inmunológico. Acuérdate, el sistema inmunológico también controlado por el sistema nervioso autónomo. Un informe común
que escucho de mis clientes es que sienten como si estuvieran a punto de enfermarse, ¿no? Con una enfermedad que nunca realmente se materializa. Algo así como la sensación que uno tiene en las primeras horas de una infección gripal. Los dolores, fiebre, son causados por el aumento en el almacenamiento de anticuerpos en los ganglios linfáticos, o sea, por la activación del sistema inmune. Mareos o intolerancia ortostática. Esto está causado por una combinación de factores. La activación del sistema nervioso simpático provoca una reducción de la presión arterial, lo que es notable cuando la persona se levanta demasiado rápido. La desviación de la sangre hacia los principales grupos musculares, acuérdate, ¿no? Para luchar o huir, resulta en un efecto de acumulación donde el suministro de sangre hacia la cabeza disminuye, lo que da lugar al mareo. Tenemos problemas gastrointestinales cuando has visto todos los órganos que están influenciados por el sistema nervioso autónomo, has visto el estómago, el hígado, la liberación de la bilis, toda la peristalsis, y al final esto puede causar un montón de problemas. Cuando el cuerpo está en modo de alarma, la digestión se ralentiza y la comida se mantiene en el estómago en lugar de ser liberado en el intestino delgado. Esto lleva a un aumento de gas, hinchazón o también indigestión, lo que puede causar dolor estomacal. Si este mecanismo de estancamiento ocurre con demasiada frecuencia, puede llevar a problemas en el intestino grueso y el síndrome del intestino irritable. Ahora, esto también con el tiempo. Por ejemplo, bajos niveles de ácido gástrico, lentas digestiones, falta de peristalsis, no suficiente liberación de bilis del hígado, todo esto también va a resultar en una disbiosis, un intestino permeable. No digo que no existe, solo digo que solo tratarlo no suele dar los resultados deseados. A veces les perjudica a las personas más. Yo lo veo en las personas cuando le hacen esos exámenes, dicen, oh, tienes una disbiosis, empiezan a hacer unas dietas muy estrictas, motivados desde el miedo, toman un sinfín de suplementos, pero como ahora tienen una relación motivada desde el miedo con la alimentación, se limitan completamente, se limitan al nivel social, ya no quieren comer, ya no pueden comer en restaurantes, muchas veces eso les hace más daño que bien, porque entran más en estados de supervivencia, entran más en percepción de peligro, en más activación del sistema nervioso autónomo y por ende perjudican aún más su intestino. Muchas veces que estos problemas se solucionan por sí solo, entre más se regula el sistema nervioso o más se trata la condición primaria, como vas a aprender en el programa. Sensibilidades alimentarias y químicas. Eso también se debe a la sobreactivación del sistema inmunológico que identifica los alimentos como tóxicos que antes se consideraban inofensivos. El sistema inmune se desregula, activa, por ejemplo, los mastocitos, liberación o demasiada liberación de histaminas. Y básicamente causa estas sensibilidades, ¿ok? Inflamación sistémica es básicamente lo mismo por esta desregulación del sistema inmunológico. Los macrófagos, que son células del sistema inmune, se desregulan, se vuelven extremadamente efectivos en la producción de citocinas, que son otras células inflamatorias o proteínas, no son proteínas inflamatorias, activando la inflamación y menos efectivos en la producción de citocinas antiinflamatorias, desactivando la inflamación. Ahora, has aprendido cómo nuestro cuerpo, cómo nuestro sistema límbico, el sistema nervioso autónomo, puede crear síntomas en tu cuerpo, los síntomas crónicos que estás experimentando. Y ahora en la siguiente lección te voy a explicar cómo llegamos a esta sobreestimulación crónica de estos mecanismos de protección del cuerpo, del sistema límbico, del sistema nervioso autónomo, para que tú puedas entender cómo al final llegamos a desarrollar este problema. Ahora vamos a ver cómo desarrollamos la condición. Ya has aprendido que tus síntomas crónicos están causados por una sobreestimulación crónica de las respuestas de supervivencia que desregulan todos los demás sistemas del cuerpo, incluido el sistema inmune. De forma muy resumida, esto se ve de esta forma, eso también has visto. Tienes el sistema límbico que percibe amenazas de forma constante. Esto activa constantemente el sistema nervioso autónomo y esto desregula, activa todos estos otros sistemas o los influye. Y esto al final resulta en este sinfín de síntomas. Pero entonces, ¿cómo llegamos que nuestro sistema límbico está atrapado, percibiendo amenazas constantemente? Esto vamos a revisar ahora.
Y esto es porque por varios factores hemos pasado de gran medida nuestra ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia de nuestro cuerpo para soportar al final del día el estrés. Te voy a dar primero un pequeño resumen de lo que normalmente pasa de las fases y después vamos a revisar las fases juntos. Todo empieza con heridas de apego en la niñez, ya la vamos a revisar en más detalle. Al final aprendemos que tal cual como somos, con todas nuestras emociones, con todas nuestras facetas, con todas nuestras partes, deseos y necesidades, esto no está bienvenido, esto puede resultar en una ruptura de la relación que tenemos y por ende lo que desarrollamos es ciertos rasgos de personalidad. Esos rasgos de personalidad aprendemos por las experiencias que hemos tenido en la niñez de un apego no completamente seguro. También vamos a revisarlo. Esto no significa necesariamente que tú no has tenido una buena niñez. Yo me considero que tener una muy buena niñez no significa que no he tenido heridas de apego y traumas de desarrollo temprano. ¿Ok? Entonces, ahí desarrollamos ciertos rasgos de personalidad. Esos rasgos de personalidad ya vamos a revisar también juntos. Son diferentes que al final también implican un estado de estrés constante, un estado de activación, de percepción de peligro constante, como perfeccionismo, autoexigencia, a través complacer excesivamente a los demás, la incapacidad de decir no. Todo eso vamos a revisar. Esto obviamente ya no suma en nuestro vaso, en nuestra capacidad, porque eso nos lleva también a un estrés constante, una constante percepción de peligro, porque nos estamos sobrecargando de tareas, somos tal vez muy duros con nosotros mismos en este sentido. Después vivimos en un mundo no tan natural, entonces a veces tenemos una dieta procesada, también a veces tenemos una dieta alta en estimulantes, porque tenemos todas estas demandas de la sociedad, de la cultura, que está muy enfocado en el alto rendimiento, en prosperar, en servir a la sociedad, ¿no es cierto? O también en los trabajos, con todas esas demandas. Y si sumas a esto los rasgos de personalidad, que tal vez ya son autoexigentes por sí mismo, entonces necesitamos estimulantes para aguantar el día. Tal vez mucho café, otros estimulantes que al final otra vez liberan más hormonas de estrés y llenan más nuestro vaso, ¿no es cierto? O más nuestra ventana. Después, estrés laboral o otros eventos de la vida adulta. La vida es estresante por sí solo, lo llenamos un poco más. Y como al último, por lo general, tenemos algún accidente, alguna infección viral, alguna intoxicación, alguna de esas amenazas biológicas que hemos revisado en la primera lección, que es la última gota que colma el vaso. No es la raíz del problema, pero fue el último estresor que, que colmó el vaso y de ahí tenemos síntomas crónicos. Entonces, vamos a verlo eso un poco juntos. Al final, lo que primero tenemos que entender es que el estrés es acumulativo. ¿Ok? Todos estos factores de estrés, sea mental, emocional o fisiológico, todos esos factores de estrés se suman y podemos, si sobrepasamos demasiado nuestra ventana de tolerancia, que normalmente pasa con uno de estos accidentes o una infección viral o una intoxicación, nuestro sistema nervioso o cerebro también se vuelve completamente hipersensible, es como que se enloquece un poco y ya no sale de este estado. Eso ya lo vamos a revisar, ¿ok? Vamos a primeramente revisar algunos de los factores estresantes de la infancia. Obviamente vamos a tener aquí algunas personas donde eso fue muy obvio, donde hay factores estresantes muy claros en la infancia, donde algunos es un poco más sutil. Vamos a revisar los dos. Hay factores muy obvios de abuso o negligencia en la infancia, no ser amado incondicionalmente. Tal vez uno no ha sido animado a sentir emociones. Esto puse en grueso porque es uno de los principales problemas aquí. No teníamos comunicación o límites, o teníamos comunicación o límites poco saludables. No sentirse comprendido o reconfortado, tal vez bullying. Muchos de los factores estresantes de la infancia no necesariamente vienen también de la familia, una parte casi siempre, pero otra parte normalmente de la escuela, ¿no? O hasta del colegio. Los mismos traumas de los padres que a través de sus propios patrones nos pasan a nosotros y el sistema nervioso desregulado de los cuidadores, o sea, de nuestros padres o cuidadores primarios. Eso ya vamos a revisar. La propia desregulación del sistema nervioso
de nuestros cuidadores primarios, resulta en que nosotros no podemos tampoco desarrollar un sistema nervioso resiliente. ¿Ok? Heridas de apego primero. Lo que tenemos que entender es que cuando somos niños hay un conflicto de interés. Primero tenemos una necesidad de conexión y segundo una necesidad de expresión auténtica. Y la conexión, o también podemos llamar la conexión el apego, siempre supera la autenticidad. Necesitamos apego para sobrevivir. Lo que revisamos al inicio, que es la razón por qué las amenazas emocionales están percibidas también como un peligro de supervivencia, porque literalmente lo eran en los primeros años de nuestra vida. Una total ruptura de nuestra relación con nuestros padres, si completamente nos hubiesen abandonado, hubiese sido un peligro de vida. ¿Ok? Entonces, hay primero la necesidad de conexión, que es lo más importante para el niño porque esto está dentro de su biología y es la prioridad número uno. Acuérdate, prioridad número uno del sistema nervioso, supervivencia. Número uno. Pero de ahí tenemos otras necesidades de la expresión auténtica, de comunicar nuestra autonomía, nuestras emociones, nuestra tal vez ira y autonomía y tomar decisiones para nosotros mismos. O también comunicar nuestra tristeza, nuestra necesidad de cercanía. Y lo que sucede es que cuando nuestros padres mismos no han tenido la capacidad de sentir estas emociones dentro de ellos, esta expresión de los niños, de estas necesidades, de estas emociones, de estos movimientos internos, es como un reflejo para el padre o para el cuidador primario de sus propios, podemos llamarlos traumas, o sus propios espacios interiores que no han visto aún. Y esto es incómodo porque no están vistos por alguna razón. Eso es incómodo y muchas veces de forma muy sutil, a través de tal vez ignorarle al niño o distanciarle, alejarse, movimientos no de maltrato, sino de movimientos muy sutiles, hace sentir al niño que, oh, esto no está bienvenido. Expresar estas necesidades, estas emociones, estos deseos puede resultar en una ruptura de la relación. Entonces, al final, ¿qué aprende el niño? Expresar estas emociones no está bien. Y como un niño no puede llegar a la conclusión que tal vez sus cuidadores primarios no son perfectos y que no son completamente seguros en este sentido, llegar a esta conclusión completamente abrumaría el sistema del niño, ¿ok? Porque le quitaría toda la agencia, porque se vería en una situación muy abrumadora donde no tiene control. Para mantener su agencia, y eso obviamente todo es un proceso inconsciente, el niño aprende, oh, ellos no son el problema, yo soy el problema. Oh, estas emociones mías, esto es malo, estas partes mías son malos. Y podemos llegar hasta esta profunda creencia, sensación de que yo soy malo. Y por esto yo tengo que moldearme. Y desde este molde de moldearme para mantener esta conexión, esta conexión segura, digamos, para poder sobrevivir, surgen muchos de nuestros rasgos de personalidad que al final son mecanismos de afrontamiento. ¿Ok? A esto vamos a asumir una cosa más, el trauma del desarrollo temprano. Y lo que sucede ahí es cuando los padres no pueden regular sus propias emociones, es decir, que sus padres mismos no tienen un sistema nervioso regulado, no tienen una sensación de seguridad interna, no pueden ayudarnos a regular nuestras emociones. Pero, ¿qué pasa? Ahora nosotros como adultos tenemos la capacidad de autorregularnos. Un niño no lo tiene. Literalmente hay una área del sistema nervioso que es necesario para la autorregulación, que es el sistema nervioso vagal ventral. No tienes que entender esto en este momento, pero hay una parte del sistema nervioso que aún no está completamente mielinizado, o sea, desarrollado. Y por ende dependemos completamente de la necesidad de auto o corregulación de nuestros padres para regular nuestras emociones. Un trauma de desarrollo temprano, por ejemplo, muy común en Alemania ya cambió, pero antes era bastante, cuando el niño lloraba, les decían, déjale llorar, porque si no se vuelve llorón, si no se vuelve, no sé, dependiente o lo que sea. Pero al final eso es una experiencia que sí ya instala un trauma del desarrollo temprano al niño, porque aprende, yo lloro, es la única manera como puedo comunicar mis necesidades, porque aún no puedo hablar y nada pasa. Nada me ayuda a regular mis emociones.
o mis necesidades, ¿no? Cumplir mis necesidades. Y de esto podemos aprender que sentir nuestras emociones es insoportable, es aterrador, es abrumador. Me van a observar y no voy a poder salir de ellos. Porque esto fue la experiencia cuando éramos muy pequeños, cuando no teníamos esta capacidad de autorregulación. Y obviamente esto va a resultar en que vamos a reprimir nuestras emociones, que vamos a ver ahora en una lección adelante. ¿Ok? A través de esas experiencias de la niñez, desarrollamos ciertos rasgos de personalidad. Desarrollamos, por ejemplo, un rasgo de personalidad muy común es límites débiles. La persona tiene dificultades para distinguir entre sus propias necesidades y las de los demás. Como resultado, se vuelve excesivamente tolerante con las personas que se aprovechan de ella, ¿no? Origina de estas heridas de apego de la edad temprana. Baja tolerancia a la incertidumbre. La persona tiene una necesidad aguda de control y se siente ansiosa en situaciones donde no tiene claro qué debe decir a continuación. Esas personas también pueden pasar mucho tiempo preocupándose por el futuro. Eso tiene que ver también con esos traumas del desarrollo temprano. No hemos tenido esa experiencia de seguridad, básicamente de confiar en la vida, esa sensación de todo saldrá bien. Esto sucede cuando tenemos un sistema nervioso en regulación desde pequeños. Muchos no lo hemos tenido. ¿Ok? Supresión emocional. A veces este patrón aparece como una incapacidad para poner nuestras emociones en palabras. O las palabras salen como pensamientos en lugar de sentimientos. Es decir, que pensamos nuestras emociones. Muy común. Las personas escapan al plano mental y ya tienen incapacidad de sentir sus emociones y aún peor, comunicarlos. Al final, la máxima expresión de las emociones es que quieren ser comunicados. ¿Okay? Complacer a los demás. Este rasgo puede estar asociado con límites débiles, lo que lleva a una excesiva complacencia. Las personas con este rasgo son demasiado amables para su propio bien. Incapacidad para decir no. Creo que se explica por sí solo. Perfeccionismo. La persona intenta continuamente hacerlo bien, trabajar más duro, ser mejor. Nunca siente que su mejor esfuerzo es suficiente. Es una adicta al trabajo o es un adicto al trabajo, ¿no? Si yo tengo esa profunda creencia de que no merezco el amor, no soy lo suficiente por esas experiencias del pasado, por haber recibido un amor condicional al final, desarrollamos estos rasgos de personalidad como el perfeccionismo como mecanismo de afrontamiento. Aunque ya no estamos en la situación de ser niños, vivimos o repetimos estos mismos patrones durante muchas veces toda nuestra vida hasta que no lo cambiamos o no lo aprendemos y nos sanamos y al final para esto estás aquí en el programa. Sobreconciencia. Esto es similar al perfeccionismo, excepto que aquí la persona se siente impulsada a demostrar su valía a los demás, tomando cada vez más demandas hasta el punto de sentirse abrumado. Esto especialmente se relaciona con la familia, amigos y empleadores. Fortaleza mental. Esas personas se identifican como muy fuertes mentalmente. Podemos pensar casi como estoicos, orgullosas de no necesitar ayuda de los demás, demasiado autónomos. Es otra respuesta al trauma, ¿no? Pensar que yo estoy mejor solo, no necesito de nadie, ¿no? Donde al final detrás hay una represión muy profunda de nuestras necesidades de conexión que no podemos tal vez muchas veces ni ver, y capaces de soportar grandes responsabilidades. También ponen muchas demandas sobre sí mismas. El resultado es que están sobrecargadas, aisladas y les cuesta pedir ayuda cuando realmente lo necesitan. Ansiedad. Aunque a veces la ansiedad es desencadenada por la enfermedad misma, esto vamos a ver en adelante, la ansiedad por los síntomas, muchos pacientes tienen antecedentes de ansiedad desde su adolescencia. Tiene mucho sentido entre traumas de desarrollo temprano, combinado con esas heridas de apego, aprendemos básicamente que, por ejemplo, sentir emociones es peligroso, entonces el cerebro crea mucha ansiedad, mucha percepción de peligro, siempre cuando viene alguna situación que puede enfrentarnos con también nuestras emociones. Esos son los factores estresantes más de la niñez, donde es la raíz del problema. Pero sumamos a esto los factores estresantes de adulto, grandes traumas como accidentes graves, agresiones, pérdida de seres queridos, traumas más pequeños como un cambio de trabajo, una mudanza, una ruptura,
estrés diario debido a las demandas laborales, preocupaciones por la crianza de los hijos, aislamiento social o insatisfacción en las relaciones, presiones internas derivadas de nuestros mecanismos de afrontamiento, ¿no? Todos estos rasgos de personalidad que acabas de ver, obviamente todo esto genera mucha presión interna y preocupaciones por nuestra salud. Esos son comunes factores estresantes de adulto. Y después ya tenemos el vaso lleno, esta acumulación de emociones reprimidas, sobrepasando nuestros límites, no pudiendo decirnos sobreexigentes con nosotros mismos, no comunicando nuestras necesidades y emociones. Y adicionalmente a esto, tenemos estrés en el trabajo, pérdida de seres queridos, accidentes y después hay un otro último detonante muchas veces, como una infección viral fuerte, como un COVID, como un virus Epstein-Barr, como fue en mi caso, o alguna exposición de alguna toxina, o algún químico, algún daño fisiológico en algún accidente o algún trauma de alto impacto, algo muy abrumador o a nivel emocional, ¿no? Tal vez eso mismo, una pérdida de un ser querido, un divorcio, algo muy impactante a nivel emocional y eso es el último detonante para que nuestro cerebro se vuelva hipersensible. Nuestro cerebro tiene tanto estrés interno, es como una olla de presión que percibe al final del día, se vuelve hipersensible, este sistema límbico que hemos revisado antes, y percibe amenazas por todos lados. Y de ahí es donde el cerebro aprende las vías neuronales para los síntomas. Entonces aquí nuevamente ves este resumen de lo que hemos revisado. Empezamos con heridas de apego y traumas de desarrollo temprano, donde aprendemos que no todo de nosotros está bien. Aprendemos que hay partes nuestras que son malas. Muchas veces aprendemos que sentir, expresar y comunicar nuestras emociones no está seguro. Después de esto, como mecanismos de afrontamiento, desarrollamos estos rasgos de personalidad que añaden mucha presión interna, mucho más estrés. Ahí añadimos a esto un estilo de vida con dietas procesadas, altas en estimulantes, a esto estrés laboral o otros estresores de la vida adulta como hemos revisado y al final muchas veces hay una amenaza final como una amenaza biológica, un accidente, una toxina o algo muy abrumador puntualmente a nivel emocional. Nuestro cuerpo completamente entra en abrumación y creamos estos síntomas crónicos. Y así los síntomas se vuelven crónicos. Eso es algo que dice el Dr. Howard Chubina, otro pionero de esas condiciones. Cuando el cerebro se encuentra en un estado de constante advertencia o peligro, seguirá produciendo dolor al moverse, fatiga con la actividad, procesos de pensamientos desordenados y muchas otras sensaciones diseñadas para promover el descanso y la inactividad. Y cuanto más se activan esas vías neuronales, más se normalizan como vías predeterminadas. Eso es importante entender, eso es al final el poder de la neuroplasticidad. Neuroplasticidad significa que constantemente nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso se está moldeando, cambiando. Vías neuronales al final son conexiones neuronales entre esas diferentes áreas cerebrales, ¿no? Conectando todos estos procesos. Son grupos de neuronas que envían señales de una parte del cerebro a otro. Y cuando repetimos un comportamiento, se forma una vía neuronal igual como una huella en un camino. Y también lo que pasó con nosotros, por todo lo que hemos pasado, lo que acabamos de revisar, nuestro cerebro después aprende vías neuronales, se hacen huellas en nuestro cerebro para estos síntomas. Ahora, la buena noticia es, como la neuroplasticidad puede llevarnos a desarrollar síntomas, también nos dice y nos muestra que podemos remoldear nuestro cerebro y que podemos también desaprender estos síntomas. Es un poco así. Nuestro cerebro tiene esta huella, este camino, estas vías neuronales a la izquierda, que es una vía bien desarrollada, y aprendió estas vías neuronales, entonces automáticamente va por estas vías neuronales. Entonces, si tú estás en un carro, ves, este camino me lleva al destino, esta vía bien desarrollada, o este camino casi nunca utilizado en un carro, ¿cuál camino coges? Muchas veces, al menos si quieres ir ya rápido a tu destino, vas a coger este camino. Así mismo funciona tu cerebro. Tu cerebro quiere ahorrar energía y va a repetir las mismas vías neuronales que ya se han desarrollado. Entonces va a ir por esta vía rápida. Y adicionalmente lo que sucede, adicional a esto,
desarrollamos un condicionamiento de los síntomas. Creamos asociaciones en nuestro cerebro una vez que tengamos los síntomas entre síntomas y peligro o entre lugares, mira aquí, entre tareas, eventos, personas, situaciones y una percepción de peligro del cerebro. Eso tiene que ver con el hipocampo, lo que llevamos antes. Por las experiencias de nuestra vida, nuestro cerebro empieza a interpretar cualquier estímulo que debería ser inofensivo ahora como posible peligro. Y eso es al final porque hemos estado en esos estados constantes de alerta, de tensión, de activación en nuestro sistema nervioso, al mismo tiempo de estar expuesto a estímulos tal vez inofensivos. Nuestro cuerpo creó, o nuestro cerebro más bien, creó asociaciones entre estado de peligro, activación y estos estímulos que en sí deberían ser inofensivos. Esto es al final lo que también comprobó Ivan Pavlov en su experimento de condicionamiento con el perro. Te lo voy a repetir muy rápidamente. Al final era solo tomaban un perro, que al final un perro es un mamífero, tiene el mismo sistema nervioso autónomo que nosotros. La única diferencia es que nosotros tenemos áreas cerebrales como la corteza prefrontal que son un poco más desarrollados, pero el sistema nervioso autónomo es el mismo. Hay un perro que ve la comida, empieza a salivar. Hay una campana, eso es un estímulo completamente neutral, como para nosotros tal vez la comida. Es un estímulo completamente neutral, no causa ningún síntoma, no ninguna reacción. Ahora, si combinamos durante varias veces la comida, el estímulo, el perro empieza a salivar, con el condicionamiento ahora de la campana, por ejemplo, estamos en estados de mucha abrumación y comimos cierta comida, ahora podemos desarrollar una intolerancia a esta comida porque nuestro cerebro empieza a percibir esta comida como una posible amenaza. ¿Ok? Es lo mismo que pasó aquí con el perro. Ahora, quitando la comida, solo sonando la campana, el perro empieza a salivar. Y así nuestro cerebro, por haber vivido constantemente en esos estados de supervivencia, muchas veces también después en estados de síntomas, durante el estado de alerta, o sea, eso es lo que pasa. Durante el estado de alerta, el cuerpo asocia tareas, eventos, personas, situaciones y también los mismos síntomas mismos de la condición con peligro. La buena noticia, otra vez, repetir, existe la neuroplasticidad, esto podemos cambiar. Ahora, al final, lo que muchas veces perjudica esas condiciones y les lleva aún más a cronificarse es que cuando tú desarrollas los síntomas es muy raro que alguien directamente, que llegas directamente a esta información, a este programa, por ejemplo, empiezas a traer la raíz. Eso es lo mejor que te puede pasar, pero muchas veces eso no es la realidad. Muchas veces has pasado por muchos diferentes médicos, haber escuchado diagnósticos de incurable, has ido a médicos alternativos que te han instalado más miedo y al final eso es lo que llama Dr. Howard Schubiner la medicalización. La falsa creencia de que si tienes una condición grave e intratable provoca la activación de más estrés y reacciones emocionales como depresión, desesperanza, miedo y ansiedad que pueden empeorar el problema. O sea, activando los mismos áreas en el cerebro que perciben estos mismos síntomas como ahora la mayor amenaza, ¿no? Ya tenías todas esas amenazas, todos esos problemas antes y ahora tienes además síntomas y esos síntomas ahora parecen como un monstruo. Y cuando el síndrome mente-cuerpo se trata como una condición puramente física, los síntomas a menudo empeoran en lugar de mejorar. Al final, esto es el ciclo vicioso, ¿no? Eso también dice Ellen Gordon, que trabaja mucho con el dolor crónico en su libro The Way Out. El dolor es una señal de peligro. En el caso del dolor neuroplástico, la forma en que reaccionamos determina si esta señal se mantiene encendido o se apaga. Cuando respondemos al dolor con miedo, refuerza que es peligroso y el dolor persiste. El miedo es el combustible para el dolor. Esto es el ciclo vicioso. Tenemos síntomas. Los síntomas porque por no entender bien lo que nos pasa en nuestro cuerpo y sentimos el cuerpo como que nos está fallando y no sabemos qué nos pasa, genera miedo. Este miedo genera mayor percepción de peligro en nuestro sistema límbico. Esto genera más miedo y más activación del sistema nervioso autónomo y esto nuevamente crea más síntomas.
Al final, este es el ciclo vicioso de otra forma que le vemos aquí. Ya tienes el cerebro hipervigilante, ya tienes el sistema límbico que está sobrecargado por emociones reprimidas, por no escuchar nuestro cuerpo, por no poner límites, por perfeccionismo, por toda esa acumulación que hemos visto. Sobreestimula ya constantemente el sistema nervioso inmunitario. Adicionalmente, tenemos el estrés externo de nuestra vida, de esta sociedad, de nuestro trabajo. Todo ese estrés externo se carga encima, activa más nuestro sistema nervioso autónomo. Tenemos todos esos síntomas y ahí, cuando una vez desarrollamos los síntomas, esta información sensorial de los síntomas llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro dice, oye, esto es peligroso, estos síntomas. Y reacciona con preocupación, con miedo, con más hipervigilancia, reafirmando que estamos en peligro y nuevamente más sobreestimulando el sistema nervioso. Y ahí puedes imaginar cómo esto puede ser un ciclo vicioso que se puede acelerar muchísimo y obviamente gradualmente empeorar y también cronificar nuestra condición. Ahora has aprendido cómo desarrollamos esas condiciones. Ahora en la siguiente lección quiero que aprendas realmente construir certeza y comprobar que tus síntomas vienen del sistema nervioso y construir más esta certeza de que no estás roto. Ahora vamos a la comprobación de los síntomas mente-cuerpo. Has aprendido hasta ahora la causa de tus síntomas crónicos, cómo has desarrollado esta condición, pero puede ser que todavía dices, no, yo creo que yo tengo otra cosa. Puede ser que esto tiene que ver, pero no, tal vez tengo algo más. Entonces quiero ayudarte ahora a comprobar y construir más certeza de primero, de que no estás roto y que te puedes recuperar de esto. ¿Ok? Ahora primero, otra frase de Dr. Howard Schubiner: estás sufriendo debido a conexiones nerviosas excesivamente sensibles entre el cerebro y el cuerpo. Estas conexiones han creado un ciclo vicioso de dolor, pero aquí dolor puedes reemplazar con cualquier otro síntoma que tengas, que puede durar meses, años o incluso décadas, a menos que hagas lo necesario para detenerlo. Además del dolor, hay muchos síntomas que pueden ser causados por estas conexiones erróneas como diarrea, insomnio, zumbido en los oídos, fatiga, síntomas de la vejiga, ansiedad o depresión. La mejor manera de poner fin al dolor crónico y otros síntomas crónicos es reentrenando el cerebro, el controlador del sistema nervioso, especialmente trabajar con la parte emocional del sistema límbico, porque sabemos que el sistema límbico, el cerebro emocional, es el que se volvió hipersensible. 40% de las visitas a la atención primaria son por problemas mente-cuerpo. Entonces es algo muy presente hoy en día, pero igual hay mucha ignorancia y muy mal comprendido. Pacientes, hay otro estudio aquí, pacientes con fibromialgia y dolor crónico de espalda muestran cambios en el cerebro. A niveles iguales de presión, los pacientes con dolor crónico de espalda bajo o fibromialgia experimentaron significativamente más dolor y mostraron patrones neuronales más extensos y comunes en áreas corticales relacionados con el dolor. Así que esos son descubrimientos similares con síntomas de dolor general, dolores de cabeza, colon irritable, el dolor neuropático o el dolor facial. Otros citas de otros estudios: dolor más intenso está relacionado con el estrés emocional y la limitada conciencia, expresión y procesamiento emocional, poco lo que hemos visto como también por las razones que hemos visto de cómo desarrollamos la condición. La fibromialgia aumentó 4 veces en los trabajadores hospitalarios expuestos al acoso y 2 veces para aquellos con alta demanda laboral y baja capacidad de decisión. Es decir, que donde básicamente no tienen agencia, ¿no? O sea, está expuesto a estrés y no tiene la sensación de agencia, aumenta la percepción de peligro de nuestro cerebro, porque hay estrés, hay peligro y yo no puedo actuar. Esto se vuelve como una percepción de peligro de vida, en verdad, para nuestro cerebro. ¿Okay? Las mujeres con fibromialgia que inhibieron su enojo tuvieron más dolor al final del día que aquellos que lo expresaron. Otro estudio durante COVID: los profesionales que están directamente involucrados en el cuidado de pacientes con COVID-19 informaron una presión psicológica significativa relacionada con el trabajo y síntomas somáticos frecuentes. Al final, ¿no? Percepción
muy estresante el trabajo por sí solo, además percepción de peligro, estamos en COVID, ¿no? Hay mucho miedo en general en las personas, entonces 55% de ellos dificultad para conciliar el sueño, 48% tensión muscular, 11% vértigo, reacciones exageradas, 40%, malestar estomacal, 37%, problemas gastrointestinales, 37%, sensaciones inexplicables, 27%, no, tal vez tienes síntomas cuando tú dices, ni sé cómo explicarle a alguien, tranquilo, es muy común, falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho. También, ¿no? Hay estudios, o hay más que 600 estudios que muestran que la catastrofización del dolor incrementa los síntomas, porque la catastrofización aumenta esta percepción de peligro y aumenta los síntomas. Nunca voy a mejorar, tengo que tener algo muy severo, en mi caso no hay esperanza. Y podemos ver cómo la medicalización y el sistema de salud, y muchas veces simplemente también las terapias alternativas, incrementan esta percepción de peligro y muchas veces esto también, esta catastrofización de tengo que tener algo muy severo, tengo muchos metales pesados en mi cuerpo. Hay resultados impresionantes. John Sarno, el pionero un poco de esas condiciones, que en su momento trabajaba más con el dolor, pero también nombraba otras condiciones como el síndrome de fatiga crónica, pero con 371 pacientes de dolor crónico, 88% eran libres de dolor después de 1 a 3 años. Y él mismo dice, he visto alrededor de 10,000 pacientes con síndrome del cuerpo desde 1973, la mayoría de los cuales han quedado libres de dolor y completamente activos físicamente. Michael Donino, de la Harvard Medical School, no sé si, no creo que no es director, creo que es solo profesor ahí, pero de la Harvard Medical School, este es un paradigma que podría ayudar a cientos de miles de personas. Personalmente tuve un dolor de espalda severo que no respondía a ninguna de las terapias tradicionales. Me diagnosticaron posible ciática, síndrome del músculo piriforme y síndrome del nervio pudendo. Me trataron con inyecciones de esteroides orales, gabapentina, acupuntura, fisioterapia, pero nada ayudaba. El dolor empeoró tanto que me mantenía despierto por la noche. También experimentaba entumecimiento en la pierna. Fui referido a este libro de Dr. Ronzano. Dentro de las 24 horas de leer el libro, mi dolor se redujo a la mitad y dejé todos mis medicamentos para el dolor. En este primer módulo, te voy a dejar el módulo, también el libro de Dr. Ronzano. Es definitivamente una buena lectura para empezar este proceso. Hay estudios de COVID prolongado, ¿no? Hecho justamente por Michael Donino del Harvard Medical School después de haber visto estos asombrosos cambios en él mismo. Terapia de alivio de síntomas psicofisiológicos. Fíjate, no decimos psicosomáticos porque las personas cuando escuchan psicosomáticos tienen una concepción muy equivocada a lo que significa de, es solo en tu mente, baja un poco el estrés, y no es así, ya sabemos esto. Por eso decimos psicofisiológicos para el COVID-19 postagudo. 23 participantes de 18 a 60 años de edad. Pruebas confirmaron una infección previa por COVID, síntomas post-COVID. Después de 267 días, habían consultado a 3 especialistas en promedio, 52% intentó otra intervención mente cuerpo antes. Después de todo este trabajo, vimos los resultados del estudio. 80% han mejorado el síntoma de falta, 80% han mejorado el síntoma de falta de aire, 74% bajaron en dolor y ansiedad, síntomas gastrointestinales por un 50%, intensidad del dolor bajó un 52%, fatiga bajó un 44% y la niebla cerebral un 67%. Al final tú tienes ahora 2 puertas, ¿ok? Hay 2 opciones. La puerta 1 dice, tengo una causa física, hay realmente un daño en tus tejidos, o sea, esto significaría, tengo huesos rotos, tumores, enfermedades de corazón, trastornos sanguíneos, infecciones agudas. Es grave, hablamos de infecciones agudas, no crónicas, SIDA o VIH, otros problemas con daño en los tejidos. O la puerta 2, que si has ido a tus médicos, te has hecho exámenes de sangre, no tienes una infección aguda, no tienes huesos rotos, no tienes un tumor, no tienes una enfermedad del corazón. La segunda puerta es causa del cerebro y el sistema nervioso sin daño en los tejidos.
Puedes tener diagnóstico de fibromialgia, dolores de cabeza, síndrome de fatiga crónica, COVID prolongado, síndrome del intestino irritable, o sea, colon irritable, cistitis intersticial, vulvodynia, POTS, insomnio, trastorno de estrés postraumático, sensibilidades químicas múltiples, ciática, dolor crónico de espalda, tinnitus y más. Ahora, todos estos síntomas son reales. No te digo que estos son reales y estos no. Solo los unos necesitan un tratamiento físico y los otros necesitan un tratamiento a nivel del sistema nervioso que encuentras en este programa. Ahora, hay poderes milagrosos de la sanación del cuerpo humano. ¿Ok? La puerta 1. La mayoría, o sea, puerta 1 me refiero a causa física, daños en los tejidos. La puerta 1. La mayoría de los esguinces sanan en 2 a 4 semanas. Los huesos rotos sanan en 6 a 8 semanas. Todas las lesiones sanan y las cicatrices no duelen. Eso es súper importante. Nosotros a veces nos creemos tan inteligentes, o yo me refiero a los humanos en general, ¿no? Pero nuestro cuerpo es la máquina más sofisticada de este planeta, con capacidades de autoinación tan increíbles que nosotros no podríamos ni comprender. La pregunta es solamente, si tenemos estos síntomas crónicos, ¿qué está tal vez impidiendo a esas capacidades del propio cuerpo llegar a la homeostasis? Y eso es lo que yo te estoy explicando, ya te he explicado hasta ahora, que es la raíz del problema. En la puerta 2 tenemos los síntomas que duran más de 3 a 6 meses, son de origen mente-cuerpo, si has descartado problemas patológicos o estructuras como fractura, infección aguda o un trastorno autoinmune. Mira, te voy a decir, hasta los trastornos de condiciones de autoinmunidad están directamente relacionados con el sistema nervioso, pero definitivamente pueden en muchos casos necesitar también algún tratamiento por la medicina alopática, o la medicina convencional. Entonces, por eso digo, es importante chequear esto. Ahora, los síntomas de este trastorno son reales, pero no son perjudiciales. Cuando las personas entienden, no estoy roto o dañado, puedo mejorar, eso les permite hacer el trabajo de separarse de los síntomas. Cuando ves el cambio de paradigma, y eso estamos construyendo aquí, un total cambio de paradigma, como entiendes tu cuerpo, tienes la oportunidad de mejorar hasta mejorar completamente. 1 de cada 6 adultos tienen síntomas médicamente inexplicables. La investigación ha demostrado que el dolor físico no solo proviene de las lesiones o enfermedades en el cuerpo. El estrés, el trauma, las emociones reprimidas son capaces de causar cambios en el cerebro, en el sistema límbico, que ya hemos revisado, que es el cerebro emocional, que controla el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo controla todos esos otros sistemas del cuerpo, que pueden llevar a un dolor persistente y otros síntomas físicos o trastornos mente-cuerpo. ¿Cómo sé si mis síntomas realmente son de origen mente-cuerpo? Primeramente, ándate al médico. Eso deberías hacer. Evaluación médica del doctor y posibles pruebas médicas. Si no encuentras ninguna causa patológica para tus síntomas y no hay una resolución de tus síntomas después de un par de meses, los síntomas persisten más de 6 meses después de la lesión o una enfermedad aguda, por ejemplo, una infección viral, exposición a toxinas, un accidente, puedes quedarte que tus síntomas son de origen mente-cuerpo. ¿Okay? Al final, otro indicador muchas veces vemos que los síntomas incrementan con estresores que activan la amígdala y el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, ya tienes síntomas y de repente tienes factores estresantes como desencadenantes en las relaciones, estrés laboral, preocupaciones financieras, presión personal, experiencias traumáticas, no ser fiel a uno mismo, miedo a los síntomas o emociones, estresores psicosociales. Tienes estos estresores y notas un incremento de síntomas. Y al mismo tiempo notas, cuando tú calmas tu sistema nervioso, bajan los síntomas. Un gran indicador también. Ahora, vamos a revisar algunas de las condiciones de dolor crónico que son causadas directamente del síndrome mente-cuerpo. Tendinitis crónica, vulvodynia, síndrome del músculo piriforme, síndrome de dolor ciático, lesión por estrés repetitivo, síndromes de dolor en los pies, síndrome de dolor miofacial, neuralgia del trigémino, fibromialgia, dolores de cabeza por tensión y migrañas, dolor de espalda o cuello, latigazo cervical, dolor de rodilla, síndrome de la articulación
temporomandibular, dolor abdominal crónico y pélvico, fascitis plantar, dolor en los pies. ¿Cuáles trastornos del sistema nervioso están causados por el síndrome del cuerpo? Síndrome del intestino irritable, o sea, colon irritable. Cistitis intersticial, o sea, síndrome de una vejiga irritada. Síndrome de taquicardia por ostática postural, POTS. Taquicardia sinusal inapropiada. Distrofia simpática reflejada. Dispepsia funcional, o sea, indigestión. Otros síntomas causados por el síndrome mente-cuerpo: insomnio, fatiga crónica, síndrome de fatiga crónica, PEM, o sea, fatiga post-esfuerzo, niebla mental, parestesias, tinnitus, mareos, disfonía espasmódica, dolor en el pecho, dificultad para respirar, urticaria crónica, eczema, tos crónica, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, trastornos alimentarios, trastorno obsesivo-compulsivo, síndromes de hipersensibilidad al tacto, sonido, olor, alimentos o medicamentos, como ya hemos visitado, sensibilidades químicas múltiples, sensibilidades electromagnéticos o en general otras sensibilidades, o el MCAS también, o sea, la sobreactivación de los mastocitos. Ahora, existen condiciones secundarias. Tenemos que entender que no es la raíz del problema, porque tal vez por condicionamiento de la medicina alternativa, te han dicho, no, tu problema es esto, es la disbiosis, y todavía estás convencido de esto. Entonces quiero aclarar eso un poco más. Estas son condiciones secundarias. No digo que no existen, solo digo por experiencia, tratarles únicamente ellos. Muchas veces digo, ni es necesario absoluto tratarlos, pero si solamente te enfocas en esto, no vas a ver los resultados que estás deseando. Muchas personas que exploran la medicina alternativa reciben diagnósticos holísticos como fatiga suprarrenal, como ya hemos hablado, enfermedad crónica de Lyme, síndrome del intestino permeable, acumulación tóxica de metales pesados y crecimiento excesivo de cándida. Y estos diagnósticos pueden llevar a la misma creencia incorrecta de que el cuerpo está dañado. Y también pueden activar el efecto nocebo. Conocemos el efecto placebo, tomas un medicamento que no tiene ningún principio activo y tienes resultados. También hay el nocebo, piensas que estás roto y empeoran tus síntomas. Es básicamente el ciclo del dolor, miedo, dolor, o síntoma, miedo, más síntomas. De manera análoga a cuando un médico asigna erróneamente una hernia discal en una resonancia magnética como causa del dolor de espalda. Los pacientes que viven con miedo a un agente postinfeccioso, por ejemplo, esto he visto mucho con personas con Lyme, un diagnóstico crónico de Lyme o un diagnóstico crónico de infecciones crónicas, causando errores en sus cuerpos, también pueden desaprender el ciclo de miedo, síntomas, ¿no? Y desaprender sus síntomas. O sea, mira, yo una anécdota muy rápidamente. Tuve una paciente con una enfermedad de Lyme. Eso era el diagnóstico, ¿no? Muchos síntomas, fatiga, dolores, niebla mental, todos esos síntomas. Y le hicieron pruebas y encontraron Lyme y dijeron, esto era el problema. Y al obtener ese diagnóstico, vivía con miedo. Cada vez que tenía síntomas, imaginaba que había esta bacteria atacándole sus tejidos o su cerebro, la niebla mental. Al entender y construir esta certeza, lo que estás haciendo ahí, mejoró tal vez un 70-80% en el transcurso de 1 a tal vez 2 meses, o sea, de forma muy rápida, porque interrumpió este ciclo. Ahora, esto no va a ser para todos así. Tenemos todos un poco diferentes causas. O sea, para algunos, interrumpir este ciclo vicioso de miedo va a ser muy importante. Para otros, hacer el trabajo emocional y regular el sistema nervioso, que hacemos más adelante en el programa, es más importante. Pero solo te digo, eso es el primer paso de lo que estamos haciendo aquí. Es el fundamento, es clave. Entonces, vamos a hablar de infecciones crónicas. Hay muchos pensamientos erróneos acerca de esto. Ahora, primero hablamos del virus Epstein-Barr. En mi caso igual. El virus Epstein-Barr, la mononucleosis, fue el último detonante que causó mis síntomas. Fui la gota que calmó el vaso. No fui la raíz porque no me recuperé después de unos años. Fui el sistema nervioso. Igual, esto también nos indican los estudios. La carga viral no puede ser el factor determinante de los síntomas, ya que la mayoría de las personas con infecciones asintomáticas muestran cargas igualmente altas. Igual, se descubre que disminuir la carga viral no quita los síntomas, porque, acuérdate, síntomas eran causados por hiperreacción del sistema inmune,
causando inflamación, cambiando todos estos funcionamientos, o inflamación o cambios en la circulación sanguínea, que no llegaba suficiente sangre a la cabeza, al cerebro. Esto no cambia cuando bajamos la carga viral. El 95% de las adultas llevan el virus Epstein-Barr y no presentan síntomas. Yo conozco una persona que tenía el síndrome de fatiga crónica diagnosticado, también post-viral, iba a una médica alternativa, le hizo todos esos estudios, virus citomegalo, Epstein-Barr, y obviamente los anticuerpos muy disparados. Entonces esta médica, o no sé si era médica o terapeuta, le dijo, no, eso es la causa de tu fatiga. Y lo que hizo esta persona, su esposo, que no tenía absolutamente ningún síntoma, estaba completamente sano, le hizo hacer los mismos exámenes y, sorprendentemente, los anticuerpos salieron igualmente disparados. Un buen ejemplo de que solo porque podemos medir algo no significa que es la causa. Eso es lo que pasa todo el tiempo hoy en día. Entre más avanzamos con esos medios diagnósticos, podemos medir un montón de cosas, pero solo porque podemos medir algo no significa que eso es la causa. ¿Okay? Entonces, cuando te contagias de un virus, tu cuerpo produce anticuerpos contra él. Esos son más altos en algunas personas y más bajos en otras personas. En términos de los anticuerpos que circulan en la sangre, que es lo que miden esos exámenes, el nivel de esos anticuerpos es irrelevante. No causan ninguna enfermedad, ni indican ninguna enfermedad. Solo son protectores por si te vuelves a exponer al mismo virus nuevamente. Son anticuerpos inofensivos simplemente flotando alrededor. Los virus no causan el síndrome de fatiga crónica. Los síntomas a menudo comienzan con un resfriado o una infección viral más fuerte, COVID, Epstein-Barr, en mi caso. Luego tu cuerpo aprende esto y lo guarda en circuitos neuronales. Cuando tienes un resfriado, se activan los circuitos antiguos, solo reentrena el cerebro y hace este trabajo emocional, hace este trabajo de regular el sistema nervioso, todo lo que hacemos en el programa. COVID prolongado. Es 100% real. Es otra vez un doctor, Michael Snellen. Es 100% real. Esas personas tienen esos síntomas. Absolutamente. La pregunta es, ¿qué es lo que está causando? Lo que más me ha llamado la atención ahora, después de 1 año y medio viendo a esos pacientes, sometiéndolos a extensas pruebas, es que estamos encontrando muy pocas o ninguna anormalidad. Ecocardiograma, pruebas de función pulmonar, radiografías, resonancias magnéticas cerebrales, lo que sea, marcadores de laboratorio de disfunción orgánica. No estamos viendo nada de esto. Y escasa evidencia de activación inmunológica. Básicamente me estoy quedando sin pruebas por hacer. Nicole Sachs, otra pionera en el ámbito de esta sanación, de esas condiciones. Estoy seguro en lo más profundo de mi ser que el síndrome post-COVID es a largo plazo el síndrome mente-cuerpo. Lo que creo que está sucediendo en estas personas es que ahora que el virus ha salido de su sistema, no tienen daño pulmonar o cualquier manifestación física de haber tenido COVID. Sus cuerpos no pueden recuperarse de esta amenaza sostenida y elevada a la que fueron sometidos. Lo mismo, enfermedad de Lyme. Debería haber puesto aquí arriba un título. Enfermedad de Lyme. Había un estudio, 950 excursionistas suizos, 26% tenían anticuerpos de Borrelia, solo 0.8% mostraban una infección clínica. Lo más notable fue la discrepancia observada entre la alta frecuencia de picaduras de garrapatas y las personas seropositivas por un lado y la relativa falta de borreliosis de Lyme clínica real, o sea, no había síntomas. Y yo te digo, como ya había tratado personalmente con personas con esos diagnósticos de enfermedad de Lyme crónica, no es el problema. No digo que no existe, no digo que no puede ser de amenaza biológica, pero no es porque no te recuperas después de años. ¿Okay? Ahora, a nivel de dolores en el cuerpo, hay muchas anormalidades normales que tiene todo el mundo, que no se hacen exámenes, ¿okay? Y que al final no causan dolor. Podemos también llamarlos arrugas en el interior, como cuando envejecemos es normal tener arrugas, es normal tener desgaste, por ejemplo, también en toda nuestra columna vertebral. Hasta el 78% de los adultos sin dolor en sus 20 años, o sea, de 20 años, tienen
tienen hernias de disco en la columna cervical. El 98% de adultas y personas mayores sanas sin dolor de cuello tienen cambios degenerativos en los discos cervicales. ¿Okay? Adultos sanos sin dolor de espalda, el 47% tiene degeneración de disco, 53% tenían hernias de discos, 58% tenían desgarros en los discos, 29% tenía una protuberancia en el disco que presionaba la médula espinal pero no sentían dolor. Entonces, cuando los pacientes con síndrome de sensibilización central, con esa sensibilización del sistema nervioso, del cerebro, se les etiqueta como si tuvieran una enfermedad degenerativa del disco basándose en una resonancia magnética o como si tuvieran fibromialgia debido al dolor generalizado en el cuerpo. O sea, se le pone algún nombre que no significa nada porque al final es un síndrome que no entendemos. Los síntomas pueden empeorar y los pacientes pueden resultar perjudicados por el diagnóstico médico. Esto ocurre porque el diagnóstico genera miedo y la creencia de que hay algo seriamente malo en el propio cuerpo. Esas emociones activan el mecanismo de alarma de peligro, lo cual aumenta aún más el dolor al intensificar las vías nerviosas aprendidas del síndrome de sensibilización central. Activación mastocitaria, una condición secundaria. Cuando el sistema nervioso autónomo, encargado de controlar las funciones como el sistema inmune, percibe peligro constante, real o imaginado, se vuelve hipersensible, enviando señales erróneos que sobreestimulan a los mastocitos con células del sistema inmune, responsables de liberar histamina y otras sustancias inflamatorias. Esto genera reacciones exageradas a estímulos inocuos como alergias, sensibilidad química múltiple, sensibilidad química o inflamación crónica. Metales pesados. Una acumulación de metales pesados tampoco es la raíz del problema. La desregulación del sistema nervioso autónomo al percibir peligro constante paraliza las vías de desintoxicación. Acuérdate, el sistema nervioso autónomo controla el hígado como el hígado y el tracto gastrointestinal al priorizar la supervivencia sobre la eliminación de toxinas. Porque, mira, cuando tu cuerpo piensa que está en peligro de vida, imagínate, tu cuerpo piensa ahí hay un tigre enfrente de ti. Tu cuerpo no le importa que ahora digieres bien, que desintoxicas un poco de mercurio, que combates alguna infección. No es prioridad. ¿Ok? No es prioridad. Tu cuerpo solo quiere sobrevivir. Esto permite que los metales pesados se acumulen en el cuerpo, pero no son el origen. Solo son un efecto de un sistema nervioso atrapado en estados de alerta. Yo veo muchas personas que le han hecho exámenes de niveles alterados de metales pesados. Se hacen las quelaciones, bajan los niveles, los síntomas se mantienen igual o a veces peor que antes. Intestino permeable, disbiosis. Muchas personas por miedo terminan con dietas súper estrictas, como eliminar grupos enteros de alimentos, pensando que esto les va a salvar. El resultado es más estrés, más desregulación del sistema nervioso, peores síntomas. No quiero restarle mérito a comer sano, pero para nada, pero tu dieta no debería basarse en el miedo ni ser tan estricto que te complica la vida. No necesitas dietas muy estrictas, come sano, pero no dietas muy estrictas motivadas por el miedo. No necesitas un sinfín de suplementos para tratar estos síntomas. Disfunción mitocondrial. Cuando el sistema nervioso percibe amenaza como una infección viral, por ejemplo el virus Epstein-Barr, activa el CDR, es al final la respuesta de peligro celular en las mitocondrias, un mecanismo evolutivo para proteger las células frente al estrés, la infección o la lesión. En este proceso, las mitocondrias dejan de producir energía eficiente ATP y entran en un estado de defensa. Igual, cuando yo tenía el síndrome de fatiga crónica, también tomaba NADH y otros suplementos y enzima Q10 y todos esos suplementos para supuestamente ayudar a mi función mitocondrial. Nunca sentí ninguna diferencia. Y si ahora, con todo esto, dices, Tom, aún no estoy seguro de tener síntomas mente-cuerpo, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar unos recursos debajo de estos videos que puedes hacer. Primero, obviamente, ya sabes, vas al médico, descartas causas estructurales patológicas como con un médico, tumor, fractura, trastorno sanguíneo, infección, todo esto. Después, aceptas el síndrome mente-cuerpo con los criterios del doctor Schubiner, o sea, Howard Schubiner. Que esos son los criterios de él, y de esto te voy a dejar debajo del video
una lista de verificación en PDF para que tú mismo lo puedas revisar. Los síntomas no funcionan. Los síntomas no se corresponden con las condiciones estructurales conocidas. Por ejemplo, los síntomas comienzan durante un momento estresante sin enfermedad o lesión. Los síntomas persisten después que una lesión ha sanado. Los síntomas ocurren en diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo. Los síntomas se extienden a diferentes áreas con el tiempo. Los síntomas son simétricos en el lado izquierdo y derecho del cuerpo. Los síntomas se presentan en todo un lado del cuerpo o la mitad de la cara, cabeza o torso. Los síntomas se sienten humeantes, eléctricos, quemantes, adormecidos, calientes o fríos. Inconsistencia. Los síntomas varían de diferentes maneras que las condiciones estructurales. Los síntomas cambian de un lugar a otro. Los síntomas son más intensos en diferentes momentos del día. Los síntomas se presentan al despertar por la mañana o en medio de la noche. Los síntomas ocurren después de una actividad o ejercicio. Los síntomas disminuyen durante actividades alegres o estimulantes. Los síntomas mejoran después de un tratamiento en el que te sientes cuidado y seguro. Muchas veces pasa esto. Desencadenantes, síntomas provocados por el estrés o la anticipación. Los síntomas se desencadenan por el estrés o la anticipación del estrés. Los síntomas se desencadenan al pensar en ellos o imaginar una actividad que los desencadene, es decir, doblarse, sentarse, alimentos. Los síntomas se desencadenan por estímulos no relacionados, como alimentos, luz, sonidos, olores, pantallas de computadora o clima. Los síntomas se desencadenan por un toque ligero o estímulos inocuos como el viento o el frío. Ahora, si en esta lista de verificación tan solo has primero descartado causas estructurales con un médico y solo uno de esas tres categorías, como un punto te identificas, puedes ya tener síntomas mente y cuerpo. Pero si te identificas con más que uno, con algunos, aún más probable es. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, debajo de este video vas a tener la lista de verificación que te acabo de presentar. Te vas a tomar tiempo y vas a ver con cuántos de estas características te identificas. Ya te dije, más que uno, y has descartado con un médico otras causas ya muy probable, pero entre más, aún más certeza puedes tener. Diario de comprobación. Te dejo otro documento aquí abajo, también derivado del Dr. Howard Chubina, para llevar un diario de comprobación para construir aún más certeza, aún más convicción de que no estás roto. ¿Ok? Quiero que lo llevas tal vez durante una semana este diario de comprobación. Y si aún no estás seguro, también te voy a dejar aquí debajo del video una referencia del quiz de la desregulación del sistema nervioso que encuentras en mi página web, que es otra posible forma de que puedes ganar más certeza y más convicción en esto. ¿Okay? Al final, conclusiones. Si los médicos no pueden encontrar una causa física y no te han ayudado, trátalo como el síndrome mente-cuerpo. Acepta el diagnóstico mente-cuerpo y sabe que estás bien. Las personas asintomáticos también tienen discos abultados, Epstein-Barr, bacterias de Lyme, etc. Sé un directivo del circuito neural. Por esto, lista de verificación y diario de comprobación. Tu cerebro, que encuentras debajo del video. Tu cerebro está tratando de protegerte. Siente las sensaciones, respira profundamente, relájate sabiendo que estás seguro. Desvía tu mente de lo que asusta a tu amígdala. El disfrute es el mejor remedio. Espero que con esto y con lo que vas a hacer debajo de este video, con esas prácticas, con esas tareas, vas a poder construir esta certeza de que no estás roto, porque eso es el primer paso y el paso más importante en tu camino de recuperación. Quiero hablarte un poco más sobre el rol de las emociones en esas condiciones. Primero tenemos que entender que las emociones genuinas, como la ira y también la tristeza, tienen un ciclo de acción natural que comienza cuando el cuerpo-mente registra que nos enfrentamos a un desafío y va hasta la finalización de las acciones que el cuerpo-mente desea que tomemos para restaurar el equilibrio. Es decir, que de esta forma podemos decir en su forma más pura, más natural, si no hemos pasado por mucha represión emocional y todo, las emociones son comunicaciones de nuestra inteligencia corporal como una brújula para guiarnos, para pasar por desafíos y básicamente poder prosperar. ¿Ok? Y sabemos también que el mismo área en nuestro cerebro que al final causa todos esos síntomas de desregulación es nuestro cerebro emocional.
Y muchas veces desarrollamos esos síntomas justamente porque no le hemos escuchado suficiente. ¿Ok? Sabemos que el sistema límbico, el sistema emocional, es este cerebro que monitorea nuestro alrededor y nos habla a través de emociones, también para poder tomar las decisiones adecuadas. ¿Ok? ¿Cómo se ilustra esto, por ejemplo, en 4 pasos para que tengas una idea? Tu cerebro evalúa una situación de preocupación por tu cuerpo y por tu mente. Por ejemplo, hay una persona abusiva que abusa de ti. De ahí se crea una emoción para incitar a la acción, por ejemplo, la ira. Entonces, la persona toma la acción apropiada, por ejemplo, hablar y poner límites, ¿no? Que está al final motivado porque está sintiendo la emoción de la ira. Y en este punto, el cuerpo-mente verifica que las necesidades de la situación, por ejemplo, de que tus derechos sean reinstalados, estén satisfechas y cierra la emoción. En el caso de la tristeza también queremos sentir, pero también comunica muchas veces una necesidad de apoyo, de conexión, de cercanía con otras personas. ¿Ok? Esto sucede cuando no hemos reprimido las emociones. Ahora, si hemos tendido a reprimir un montón de emociones, esta brújula, como nos habla, puede ser a veces un poco distorsionado. ¿En qué sentido? Que podemos tener mucha ira acumulada, mucha tristeza acumulada que también tenemos que aprender a sentir. Esto vamos a trabajar más adelante en el programa en alquimia emocional y también para algunas personas, por lo que hemos hablado antes, de traumas del desarrollo temprano, por falta de corregulación, por heridas de apego, sentir sus emociones. Uno, puede ser muy difícil porque no saben cómo accederlos, o sea, no pueden sentirlos. O otro, que se abruman. Entonces, en este programa vamos a primero trabajar en recursos para darte más seguridad. Y después vamos a trabajar en cómo también acceder a esas emociones, cómo sentirlas a nivel somático, cómo mover esta energía emocional a través de ti sin abrumarte. Pero al final lo que pasa es que al inicio, cuando hemos tenido esas emociones, y si no tomamos acción, o las palabras permanecen no expresadas, o sea, no comunicamos cómo nos sentimos, el cuerpo-mente sube el volumen de la emoción y la emoción permanece activa, generalmente intensificándose con el tiempo. Ahora, si las emociones igual, después de identificarse, igual no son resueltas, no comunicados, no expresados, no nos han llevado a la acción, crean una acumulación de tensión que al final resulta en ansiedad, en angustia en el cuerpo, que resulta en una hipersensibilización de este mismo sistema límbico, porque básicamente dice, oye, no me haces caso, te doy esas emociones, no actúas, estamos sin agencia aquí, yo no tengo agencia, y si yo siento que no tengo agencia de actuar, es decir, que no puedo actuar, todo me parece más peligroso. O sea, ahora las cosas sí me parecen como peligro de vida porque no tengo agencia de actuar. Y eso es el inicio de la enfermedad. De una forma muy simplificada podemos verlo así. Al inicio hemos tenido emociones, la forma como nuestra inteligencia corporal comunicaba con nosotros, por nuestras heridas de apego, por lo que aprendimos de la sociedad, de la cultura. Esto profundizamos muchísimo más en el módulo de alquimia emocional, pero por todas esas razones no hemos aprendido cómo expresar nuestras emociones, sentirles, comunicarlos, o sea, sentir, expresar y comunicarlos. Después, las emociones se intensifican, gritan más fuerte. Escúchame, escúchame. Igual, no quiero que te culpas de hacer esto, no teníamos los recursos, no nos enseñaron cómo, pero igual no podíamos atenderlos y de ahí después el cuerpo empieza a gritar con síntomas. Normalmente al inicio ansiedad, mareo, insomnio, depresión, dolores de cabeza, dolores de espalda, tal vez ataques de pánico, colon irritable, y si igual ahí no sucede realmente un gran cambio, ahí desarrollamos condiciones mucho más crónicos aún a través de síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, sensibilidades químicas múltiples o long COVID. Así suele pasar. ¿Okay? Algunos patrones que hay muy común es la negación, por ejemplo. En este mecanismo la mente actúa como si la emoción no existiera o como si no debería estar ahí. En el primer caso, la persona tal vez ni siquiera puede notar la emoción, ya que está consumida por el tráfico de pensamientos que anula la conciencia potencial, es decir, que personas que viven completamente en su mente, pensamientos a 1000, pero siempre aquí arriba, no tienen acceso a las emociones.
podemos decir, ¿no? Decimos que esas personas están atascados en su cabeza, atrapadas en pensamientos que las distraen de la verdad emocional. Y en otros casos podemos ser parcialmente conscientes de la emoción, pero esa conciencia es interrumpida por órdenes como, sea lo que sea, no vayas ahí. O, por ejemplo, ¿no? O sea, es como que hay algo de acceso, pero después directamente nuevamente está reprimida. Racionalización. En este mecanismo, la mente inventa razones superficiales que explican las emociones de manera equivocada, con la implicación que las emociones están mal dirigidas y deben ser ignoradas. Por ejemplo, una racionalización sería, me siento mal y mi mente dice, ¿sabes qué? Hay personas que se sienten mucho peor, no te quejes. Tú deberías ser agradecido. O puede ser que alguien te trata mal y una racionalización es, pero es un adolescente. Es normal que es así. Es una racionalización para no realmente sentir tus emociones y actuar y expresar y comunicarlas. O ansiedad. En este mecanismo, la expresión de la emoción es reemplazada inmediatamente por el estado de ansiedad y a su vez desencadenado por pensamientos alarmantes. Final, eso pasa muchas veces cuando hemos tenido esos traumas del desarrollo temprano que te acabo de mencionar en el módulo, en la lección anteriores. Cuando hemos tenido esas experiencias de sentir nuestras emociones es abrumador, percibimos nuestras emociones como un posible peligro. Eso también pasa con las heridas de apego. Percibimos nuestras emociones como posible peligro. Entonces, cada vez que quiere salir una emoción, viene directamente la ansiedad. Viene esta energía de que eso es peligroso, esta emoción es peligroso y está reemplazada básicamente por la ansiedad. ¿Ok? Al final, como ya mencioné varias veces, la raíz, ¿por qué tenemos estos mecanismos de afrontamiento de no sentir nuestras emociones, heridas de apego, traumas del desarrollo temprano? No digo que ahora obligas a tu cuerpo a sentir, porque eso podría ser abrumador. Más bien, lo que vamos a hacer aquí en el programa es primeramente construir más seguridad dentro de ti para después acceder a las emociones, pero para que entiendas cuando surgen emociones no es nada negativo, queremos acogerlos y también queremos ver si en el momento nos están comunicando alguna necesidad nuestra a través de tener que actuar. ¿Ok? Como decía también John Sarno, evita los comportamientos que te distraigan de sentir tus emociones. El miedo al dolor, la actividad física, lesión, abnormalidad espinal es suficiente para perpetuar el síndrome del cuerpo, incluso en ausencia del dolor. La mente está interesada en mantener nuestra atención en el cuerpo. El miedo a cualquiera de esos fenómenos logrará eso, así como la realidad del propio dolor. Es decir, que lo que dijo John Sarno es, de su punto de vista, hay diferentes formas de verlo. Yo creo que para diferentes personas es un poco distinto. A veces podemos verlo como los síntomas, como gritos del cuerpo para decir, oye, escúchame. Para otras personas podemos ver como los síntomas también una distracción de las emociones. Pero igual, sea el motivo, detrás de los síntomas sí hay emociones que no han podido ser sentidos, procesados y después comunicados y expresados. ¿Ok? Entonces, al final lo que queremos es aumentar la conciencia de las emociones, ¿ok? Como ya dije en el punto de vista de John Sarno, el propósito y el mecanismo de defensa de los síntomas, en este caso los síntomas físicos, es desviar la atención de las personas hacia el cuerpo para que puedan evitar la conciencia o confrontación con ciertos sentimientos inconscientes y reprimidos. Cuando los pacientes enfrentan los sentimientos inconscientes responsables de los síntomas desaparecen. Esto es muy fácil de decir, no es así de noche a mañana. Primero tenemos que construir suficiente capacidad dentro de tu sistema, dentro de su sistema nervioso para poder sentir esas emociones. Por eso la fase de liberación de sentir esas emociones es la última fase por lo general que hacemos en el programa Renacer. ¿Ok? Pero entonces con esto quiero que has sentido un poco la importancia de las emociones. Debajo de esto te voy a dar un ejercicio, una tarea de una línea de tiempo donde tú puedes ganar un poco conciencia a nivel mental, la relación entre ciertos conflictos emocionales, donde tal vez no has podido completamente haberte sentido acompañado o suficiente segura para sentir, expresar y comunicar tus emociones y episodios donde tú has sentido síntomas físicos. Primeramente, volvernos conscientes de esto puede ayudarnos a construir más certeza de que el origen es más emocional de los síntomas, pero
Otro también más adelante, cuando vamos a trabajar con las prácticas somáticas, con el muro de química emocional, en esta línea de tiempo también nos puede dar un poco claridad con qué temas vale la pena trabajar un poco más.